Jerusalén. Esta es la continuación de ¿cuál fue el anterior que vimos? No. En la serie de estudios, cuando vimos Romanos el año pasado y el anterior. No, la de Reino dividido. Reino dividido. Sí. Bueno, que trata hasta la deportación de Israel, ¿no? Una vez hecho esto, en la segunda sección tendrá que ver con el regreso. Y recordarán ustedes que el pueblo de Israel estuvo, Judá más bien, 70 años cautivo, según la misma profecía de Dios. Y no solamente estuvo cautivo, sino que tuvo ciertas dificultades entre Babilonia, el imperio persa y el imperio medo, ¿no? Ahora estamos ya casi al final, ya cuando se consuma el regreso total a Jerusalén, y vamos a ver la vida o el inicio de la vida de Nehemías como tal, ¿no? Nehemías, un hombre de Dios que fue coetáneo, o sea, vivió más o menos en la misma época con Esdras. Recuerda que Esdras llegó primero, que fue lo que vimos esta semana pasada y anteriores dos. Y en esas 3 semanas vimos cómo Esdras guió al pueblo hacia dónde, hacia una reforma, hacia inquirir, como bien dijo Juan, la ley del Señor, a prepararse y a observar los mandatos del Señor. Es importante ver que en Esdras también hay una oración de arrepentimiento, donde él se pone en el punto de decir: Señor, hemos pecado contra ti, y habían pecado de tal forma que inclusive habían emparentado con las mujeres paganas propiamente, y el gran riesgo evidentemente de que otra vez el pueblo fuera arrastrado hacia el paganismo, ¿no? Bueno, está esa situación, y después viene Nehemías con una historia bastante interesante que es complementaria al libro de Esdras. Interesante ver que en la Biblia hebrea Nehemías y Esdras es un solo libro, Nehemías. Entonces tratan temas similares, el estilo de escritura es similar, y es muy probable que Nehemías como tal lo haya escrito, ¿no? Más o menos ahí por el 476, 445, o 445 antes de la era de nuestro Señor. Entonces vamos a orar, por favor, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a encomendar este tiempo al Señor. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te doy tantas gracias porque te ha placido revelarte de formas tan interesantes, Señor, a través de tu palabra, a través de tu existencia, a través de la experiencia y a través de tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en esta revelación de tu Hijo, Señor, podemos nosotros tener salvación, Señor, a través de él. Ahora, Señor, también te suplicamos que por medio de tu Espíritu abras nuestro entendimiento, quebrantes nuestro corazón, podamos ver tu gloria, Señor, y humillados delante de ti, Señor, podamos reconocerte, Señor, como lo que eres, nuestro Señor, nuestro Dios, el todo de nuestras vidas. Ahora, Señor, te suplicamos que esta explosión de tu palabra sea guiada por tu Espíritu, y te doy gracias, Señor, por todas las personas que están aquí presentes. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Como bien dije, Nehemías se puede ubicar más o menos la época como en el 444, 445 a.C. ¿Cómo sé esto? No que yo sea arqueólogo ni sociólogo, pero bueno, dice el capítulo 1, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Halacaías. Aconteció en el mes de Kisiu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Año 20 de qué? ¿Del reinado de quién? De Artajerjes. Bueno, esto aquí ya nos da una pista para adaptar el libro, que es muy importante por lo que vamos a tratar. Estas cronologías están muy bien documentadas en fuentes no bíblicas, en fuentes arqueológicas, y el año 20 de Nehemías, o más o menos Artajerjes subió más o menos en el 465 a.C. Si son 20 años, le restamos porque es de menor a mayor, son 445 años. Gracias. 445. Ahora, el mes de Kisiu es más o menos lo que corresponde entre noviembre y diciembre. Recordar que el calendario judío es lunar, no es solar, como la nosotros, ¿no? O sea, los periodos están más o menos en los 28 días del ciclo lunar, y esa es la razón por la cual la Semana Santa, que próximamente va a venir, cambia año con año, ¿no? ¿Cómo ubicamos la Semana Santa? Muy fácil, es la primera luna llena del equinoccio de primavera. ¿Cuándo es el equinoccio de primavera? Pues más o menos entre el 20 y el 21 de marzo. Busquen su calendario la primera luna llena y ahí va a caer la Semana Santa. Es un tip, hoy aprendimos algo nuevo. Bueno, está en ese mes, dice que vino Hanani, uno de mis hermanos carnal, con algunos varones de Judá,
principales, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de la ciudad o de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es decir, si ustedes recuerdan, de alguna manera, desde Ageo, Zacarías, desde Segunda de Crónicas, capítulo 36, ya había una orden de parte del rey Ciro para reconstruir el templo. Situación que les llevó bastantes años. Hasta Esdras, el anterior libro que estuvimos estudiando, se da ya la conclusión del templo, la consagración del templo, no de los cimientos, sino del templo, y se termina por fin la reconstrucción del templo, ¿no? Ahora, sin embargo, vemos que aun cuando el templo está construido, Jerusalén, ¿cómo está? Destruido. Digo, sí había casas, sí había algunas construcciones, pero es mundo antiguo, recuerden, ¿no? En el mundo antiguo no se podía construir una ciudad sin el muro, por razones de seguridad. O sea, ahora tenemos cámaras, tenemos policías, tenemos satélites, tenemos Google Maps y todo ese tipo de linduras que nos permiten ubicarnos, pero anteriormente no existía nada de eso, ¿no? Y si yo quería estar seguro, tenía que ser una muralla altísima y tenía que poner guardas en la ciudad, ¿no? Sin la muralla, evidentemente, no podía haber guardas. Entonces, no se podía constituir una ciudad como tal si no existía una muralla. ¿Y la muralla cómo estaba? Devastada. ¿Había puertas en la ciudad? No, estaban quemadas. Bueno, esa es la situación. Ahora dice, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Interesante es ver que también Nehemías, como Daniel, como Ageo, como Zacarías, aún como Esdras, oran al Señor en sentido de arrepentimiento, de decir, Señor, hemos pecado grandemente delante de ti, Señor, perdónanos. Después de eso, interesante es ver lo siguiente, dice el versículo 11, te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Cuál varón? El rey, porque yo servía de copero al rey. Hermanos, esto me dice que hay intenciones, ¿no? ¿Qué intención tiene Nehemías? Hablar con aquel varón. Por eso le está pidiendo a Dios gracia delante de sus ojos, ¿no? Y evidentemente esto constituía un riesgo. Mundo antiguo, ¿a qué se dedicaba Nehemías? Era copero del rey. ¿Qué quiere decir eso de que era copero? Eso suena como que era barman y le hacía. ¿Pero qué era copero? El copero era un hombre de mucha confianza del rey. ¿Por qué? Mundo antiguo. Entre los reyes era muy usual ser envenenado. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Nehemías? Pues primero se tenía que lavar muy bien los dientes, después tomar la copa del rey, sorberla, y si no se moría, entonces ya se la daba al rey. Pero tenía tanta confianza, evidentemente era un puesto de mucha confianza, ¿no? Porque, ¿y qué tal si hace como que le toma pero no le toma? ¿Se da cuenta? Entonces era de mucha confianza. Y adicionalmente había cierto protocolo, ¿no? Es decir, yo como copero del rey no podía ir con una cara de centavo, ¿no? O sea, así. No, porque eso generaba desconfianza. Entonces Nehemías, ¿qué es lo que se estaba haciendo? Se estaba poniendo en riesgo. Se estaba poniendo en riesgo, definitivamente, porque adicionalmente él sabía que en su oportunidad, cuando no estuviera delante del rey, él le iba a hacer una petición. Fíjense lo que sucede. Versículo 1, capítulo 2, sucedió en el mes de Nisan. ¿Nisan qué mes es? Entre marzo y abril, en la primavera. ¿Cuántos meses? 3 meses con 28 días más o menos pasaron desde entonces. Dice, en el año 20, es el mismo del rey Artajerjes, que que ya estando el vino delante de él, tomé el vino y lo serví. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Porque no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, porque ¿qué es lo que iba a pasar? Algo traes. Eres el copero. ¿Por qué estás triste? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya la vida de Nehemías pendía de una horca, casi. Dice, y le dije al rey, para siempre vivo al rey, ¿cómo no estaré triste cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Fíjese, es muy interesante, ¿qué cosa pides? ¿Qué es lo que hace Nehemías? Orar.
¿Cuál sería la oración de Nehemías? Se paró en ese momento y oh Señor, y se echó una oración de 30 minutos. No, fue de esas oraciones instantáneas que uno hace siempre que tiene un problema. ¿Cómo no? Señor, ayúdame. Señor, en tu nombre sea. Señor, asísteme. Ese tipo de oraciones. Ahora, usted puede pensar que muchas veces esas oraciones son intrascendentes, pero no tiene idea. Este versículo es uno de los más trascendentes de la Biblia. Y usted dirá, bueno, pues aquí. De alguna forma, lo siguiente dice: y dije al rey, si le place al rey y a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. ¿Y qué va a suceder? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Artajerjes le da permiso y expide un decreto ¿para qué? Para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Y usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué es tan trascendente? 100 años antes, otro profeta, que también estuvo en la cautividad, él fue de los primeros, que se llamaba Daniel, profetizó algo semejante. Síganme a Daniel capítulo 9, por favor. Daniel capítulo 9, versículo 20. 100 años antes está profetizando esto. Dice: aún estando hablando, llorando y confesando, Daniel estaba más o menos haciendo lo mismo, mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el nombre santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora has salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar con la prevaricación y poner fin a ¿qué? Al pecado. Dicho de otra forma, para resolver el problema de maldad. Ya no va a haber maldad. Y sellar la visión y la profecía, es decir, la visión y la profecía tienen un punto de término. Porque ya en el reino de Dios, pues ¿para qué vamos a creer profecía? No tiene sentido. Dice: ¿y ungir a quién? Al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? El Mesías. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar ¿a quién? A Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se logra edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, de la semana 69, ¿qué va a suceder? Se le va a quitar la vida ¿a quién? Al Mesías. Muy interesante. Ahora, esto en años y en días, ¿cuánto es? Debe haber una fecha. Bueno, vamos una semana profética, son 7 años. 69% son 483 más. Pero son días de 360 días. Si usted hace la multiplicación rápido, son 173.880 días, más o menos. ¿Se da cuenta? 173.880 días desde la salida del decreto hasta acá. ¿Y cuándo salió el decreto? Bueno, acuérdense que hubo varios decretos. Según el Crónicas 66, Ciro hace un decreto para la reconstrucción del templo. Amós y Zacarías estaban en el negocio de incentivar a Zorobabel y a Jesúa, al sacerdote. ¿Por qué no han reconstruido el templo? Sucede que ya con Esdras terminan más o menos la construcción del templo. Y fíjense lo que dice Esdras capítulo 4. Versículo 12. Sea notorio el rey. ¿Se acuerdan que los americanos comenzaron a poner cizaña? Dice que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén. ¿Y qué? Edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Bueno, ya terminamos con el templo, ahora nos continuamos con la ciudad. Esa era la voluntad de Dios en ese momento. Bueno, parece ser un buen propósito. Pareciera ser un buen propósito. Un propósito piadoso. Ahora ya está reconstruido el templo, pues bueno, la ciudad también. Pero no era la voluntad de Dios. En ese momento no. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Versículo 21. Ahora pues, dad orden que ¿qué? Que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad como
reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. ¿Quién lo está diciendo? Artajerjes. ¿Quién lo está diciendo? Dios. No que Artajerjes sea Dios, sino que el Señor paró la obra. Ahora el Señor, en Nehemías capítulo 2, ¿qué hace? Ahora sí, edifiquen la obra. Ubicamos la fecha 445 después de Cristo, o antes de Cristo. Primero de Nisan. ¿Qué día es ese? ¿Cómo podemos ubicarlo? Ya les dije que es un calendario lunar. Primero de Nisan siempre es el primer día de la primavera. ¿Cuándo es? 22. Bueno, varía evidentemente. ¿Y cómo podemos ubicar eso? Muy sencillo. En un calendario usted ubica la luna llena hasta llegar al 445. Para ser más preciso, estamos hablando del 14 de marzo. 14 de marzo del 445 antes de Cristo. Bueno, sumemos días, 173.860 días, y llegamos al año 32 después de Cristo. Lleguemos al día 6 de abril. ¿Por qué el 6 de abril? Porque en esa fecha, en ese 32 después de Cristo, la Semana Santa, la Pascua, que está ubicada por el calendario lunar, ¿cae en qué día? En jueves. ¿Se da cuenta? En jueves. Y si cae en jueves, ¿se acuerda de la cena del Señor? De la última cena, que fue en jueves, evidentemente, y que del día siguiente, viernes, lo crucifican. ¿Qué día debemos ubicar? El domingo. El domingo, que es el domingo de Ramos, ¿cae en qué día? 6 de abril. Fíjense lo que dice Juan capítulo 12. $12:20. Si usted lee un poquito el capítulo 12, habla de qué? De la entrada triunfal a Jerusalén, domingo de Ramos, 6 de abril del 32 después de Cristo. Dice: había ciertos griegos, eran judíos que venían de la región de Grecia, entre los cuales habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era también uno de los discípulos, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver al Señor, a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés a Felipe, y se lo dijeron a Jesús. O sea, le decimos, no le decimos, le decimos pues. Jesús le respondió diciendo que la hora ha llegado. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesús nos dijo: la hora no ha llegado, la hora no ha llegado, la hora no ha llegado? Y en este momento, ¿qué dice? La hora ha llegado. ¿Sabe qué? ¿Cuántos días hay del 13 de marzo, 14 de marzo del 445? Y usted lo puede hacer en su casa, súmalo manualmente, hasta el 6 de abril del 32 después de Cristo. 173.000 días con 880. ¿Se acuerdan lo que decía la profecía de Daniel? Hasta el Mesías príncipe. ¿Y qué es lo que va a suceder después? Se le quitará la vida al Mesías. ¿Sabe qué es la reacción que uno espera al escuchar esto? Que se le enchine el cuerpo. Con una precisión total. Ahora, esto es muy importante. Bueno, ¿qué debemos de hacer con este conocimiento? La Biblia como tal es un libro que se mete en la situación de predecir. ¿Se acuerdan que habíamos visto que existe la doctrina de la providencia? Que Dios de alguna forma prevé las cosas y Él las tiene dirigidas. Este es el caso. Si Dios no tuviera una dirección en las cosas, pues no tiene sentido la profecía. Pero la tiene a tal precisión que hasta con días, horas y minutos. ¿Y sabe qué? Jesús nos enseñó cosas bien. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros con este conocimiento? Actualmente existen, siglo XX, dos corrientes filosóficas muy claras de conocimiento. Uno tiene que ver con el pragmatismo y otro tiene que ver con el subjetivismo, es decir, que las cuestiones subjetivas de la vida, todos aquellos anhelos se tienen que cumplir de alguna manera, ¿no? Y usted lo puede ver, bueno, si es lo que siento, pues es correcto. ¿Qué es lo correcto? Pues lo que tú sientes, lo que tu corazón te dicta. Subjetivismo. O pragmatismo, las cosas tienen que funcionar de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, está bien, el modelo económico no es lo más adecuado, pero algo debe funcionar, ¿no? Y va a funcionar. Sin embargo, es interesante hacer esta pregunta. Bueno, ¿será el propósito de Dios que estas cosas sean así? El conocimiento que nosotros tenemos de Dios
nos llevará hacia eso. O de alguna forma la verdad deberá de ser contrastada con que si todos los deseos realmente son acordes a la verdad, o si todas las cosas que funcionan deben de funcionar acorde a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La Biblia es un libro profético y no existe otro libro sagrado. Escuchen lo que estoy diciendo. Ni el Corán, ni los escritos de Buda, ni las 4 verdades fundamentales, ni los 4 caminos básicos, ni las 8. Absolutamente nada se mete al asunto de la profecía. No existe otro libro mejor documentado fuera de la Biblia, ni dentro de la Biblia, que la Biblia misma. Es decir, existen, ¿usted considera que el libro de la Ilíada es un libro escrito por Homero? Gracias. ¿Y lo considera una obra genuina? Si yo hago una pregunta hacia el aire, seguramente todos me van a decir que sí. ¿Sabe cuántas copias previas de Homero existen ahora en griego original? 10. ¿Sabe cuántas copias o fragmentos del Nuevo Testamento existen en su idioma original? No menos de 10,000. ¿Usted considera el Nuevo Testamento legítimo? Por supuesto que sí. ¿Existe alguna contradicción en el mismo texto? No. Yo tengo muchos años estudiando la Biblia y no encontré ninguna contradicción. ¿Existen errores? Bueno, sí, vi algún error ortográfico en una impresión, pero bueno, es un error de imprenta. Las doctrinas bíblicas no están fundamentadas en un solo versículo, ¿no? Las doctrinas bíblicas están documentadas en muchos versículos. Y la revelación de Dios nunca se contrapone a sí mismo. Digo, en comparación el Corán existe algo que se llama revelaciones subrogadas. Es decir, que Dios va dando revelaciones paulatinas y estas van subrogando las anteriores. Qué posición tan cómoda, déjeme decirle, ¿no? Porque si ahora al profeta se le ocurre una nueva doctrina, pues va a invalidar a todas las demás. No importa que sean contradictorias. La Biblia no sucede de esa manera. La Biblia es el libro antiguo más confiable que usted puede tener en sus manos. Y si es así confiable, ¿de qué habla? El sentido último de la Biblia es una persona. ¿Y esa persona es quién? Jesús el Mesías. El sentido último de la Biblia, el tema fundamental de la Biblia es de Jesús, no de otra persona, no de María, no de los santos, no de los apóstoles. La persona central de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros pudiésemos pensar? Bueno, es válida la postura de nuestro Señor Jesucristo. Deje decirle que había un hombre que se llamaba C.S. Lewis que decía que existían 3 posibilidades. Una es que nuestro Señor Jesús estaba loco. Segundo, que era un mentiroso. La tercera, que es verdad. Bueno, pero de antemano vemos que nuestro Señor Jesús no estaba loco. ¿Por qué? Porque una persona loca no puede tener coherencia en sus pensamientos y todas sus doctrinas morales son coherentes. ¿Habla de qué? Poner la otra mejilla. Eso es muy coherente. ¿Por qué? Porque habla de amor al prójimo. Habla de una devoción total a Dios y un desprendimiento evidentemente de todos los bienes. No existe propiamente una contradicción en sus pensamientos, por lo tanto no estaba loco. Si no estaba loco, nos quedan 2 posibilidades: o era un mentiroso o era verdadero. Pero si era un mentiroso, pues hubiera sido muy maquiavélico, porque todas las cosas las hizo muy coordinadamente y de alguna forma muy elaboradamente. Pero yo creo que las mentiras tienen un punto final, hermano. Si yo soy mentiroso, discúlpenme, pero yo no me voy a crucificar. Digo, la muerte de crucifixión es muy fea como para yo sostener una mentira. Y adicionalmente, si yo sé que es una mentira, eso me haría una persona malvada, y las doctrinas de Jesús no tenían que ver nada con la verdad. Entonces, si nuestro Señor Jesús no es un loco y no es un mentiroso, ¿qué tenemos que asumir que es? Verdadero. Y si es verdadero, hermanos, ahí es donde uno ya tiene que empezar a tener miedo. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando la Biblia, que es un libro muy bien documentado externamente e interiormente, dice
que nuestro Señor Jesús nació y la historia así lo corrobora. Nació. Y si adicionalmente Él dice que en 3 años tuvo el ministerio, 3 años tuvo el ministerio. Y si dice adicionalmente que Él curó a cojos, a ciegos, a sordos, finalmente sacó demonios, resucitó a muertos, Él evidentemente, ¿qué hizo? Lo hizo. ¿Se da cuenta? Y no solamente eso, Él murió en una cruz. Y efectivamente murió. Si usted se toma la delicadeza de leer los relatos de la crucifixión de Cristo, es todo un panorama médico. A Él le dice cómo es que Él perdió líquidos, cómo su corazón comenzó a latir más fuerte, cómo es que Él tuvo sed, evidentemente por la pérdida de líquidos, y cómo al final lo que sucede es de que la víscera cardíaca estalló. Y por eso sale agua, el líquido que rodea al corazón, mezclado con sangre. Y si Él murió, y es verdad que murió, ¿cómo estaban los discípulos? Devastados. ¿Cómo un grupo de personas devastadas pudo haber conquistado de alguna forma el mundo antiguo? Ganando adeptos en cada villa, en cada pueblo, en cada mercado, en los caminos romanos, en las escuelas, en los patíbulos, en el Coliseo romano, muertos. Como un grupo de personas iban a sostener eso, aún a pesar de sus propias vidas, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado? No tiene sentido. ¿Usted lo haría? Sería una locura totalmente. Si la Biblia dice que Jesús resucitó y nuestro Señor Jesucristo no es un mentiroso, entonces ¿qué pasó? Resucitó. Y si está vivo, hermanos, inspiró a unos hombres totalmente devastados, dispersos, atemorizados, para pararse enfrente de 5,000 personas y predicar el Evangelio. Y por miles se acercaban a la iglesia en esos primeros días. Y muchos de ellos, los más, murieron como atormentados, pero con gozo. Muertos en el circo romano, pero gozosos. Crucificados, pero gozosos. Sabiendo que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Muchos filósofos se han ido por el asunto de alguna forma el agnosticismo, es decir, esa es la salida más fácil, decir, bueno, puede ser que exista, puede ser que no exista, el punto es que yo no sé. Y muchos han tratado, como Immanuel Kant, de racionalizar el asunto de la moral. Decir, bueno, las cosas buenas o malas están basadas en lo que yo considero que es racional. Y otros, como Home, decían que finalmente tenía que ver con los sentimientos. Bertrand Russell, en un debate, esgrimió esto, porque él era positivista, evidentemente, que él las decisiones morales las basaba en base a ¿qué? A sus sentimientos. Bueno, déjeme decirle que muchas tribus, en muchos lugares del mundo, se comen al prójimo también basados en ¿qué? En sus sentimientos, y todo muy bien, y hasta charlas sobre esta tierra. El argumento moral se cae por sí solo. ¿Por qué se cae por sí solo? Porque implícitamente tú tienes que reconocer que hay alguien que está dando la ley moral. Pensamiento circular se desvanece solo. Nietzsche fue el más sincero de los filósofos, porque él asumía, bueno, si Dios no existe, finalmente todo está permitido. Ese es el razonamiento más sincero y que hay, evidentemente. Cuando usted se pregunta quién es Nietzsche, usted ha escuchado el pensamiento que dice que lo que no mata fortalece. Se lo debemos a Nietzsche. Y él decía que finalmente ese tipo de cosas, esa moral que rara, dice, que intentan muchos filósofos de poner en base a la razón, que es absurda. Si Dios no existe, nosotros somos producto de ¿qué? De una evolución, evidentemente. Y somos producto de una evolución. La supervivencia del más apto es lo que debe de prevalecer en nuestro esquema moral. Y si es el más apto, bueno, es correcto que Alemania venga y aplaste a Europa. Ese es el pensamiento de los nazis, obviamente. Y está basado en eso. Pero ¿qué tal? Dios existe. Y Dios se ha manifestado de muchas formas.
en la experiencia en lo que usted ve. Escrituralmente en un libro que está inspirado por él. ¿Y sabe de qué otra manera? Personalmente. En la persona de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que ha visto al Hijo, ha visto a Dios. El que conoce al Hijo, ¿conoce a quién? A Dios, al Padre. Entonces, no existe ninguna excusa. Intelectualmente no existe ninguna excusa. El problema no es de razonamiento. El problema es que espiritual. Espiritual totalmente. ¿Qué vamos a hacer con este conocimiento? La Biblia es un libro profético. Muchas veces en esas oraciones que tenemos, de Señor ayúdame, Señor contesta mi oración, Señor fortaléceme, Señor dame gracia, pensamos que son intrascendentes. Todo lo que le he estado diciendo acerca de nuestro Señor Jesucristo comenzó como, humanamente hablando, con una oración así. Nehemías delante del rey, Señor, ayúdame. Cuando usted haga ese tipo de oraciones, esté muy abierto a ver la gloria de Dios. Muy abierto a ver la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el Señor puede desatar toda su omnipotencia y toda su omnisciencia en eso. Ahora, finalmente, ¿quién llevó a todo esto? Dios llevó a Artajerjes a parar la obra. Dios llevó a Nehemías a que escuchara esto. Dios llevó a Nehemías a ponerse en la brecha y decidir correr el riesgo de poner su vida en juego. Dios llevó a Nehemías a ponerse delante del rey. Y Dios llevó a Nehemías a decir, ¿sabes qué? Este es el momento. Señor, ayúdame. ¿A dónde lo ha llevado Dios a usted? ¿Ha estado delante de la brecha? ¿Qué vamos a hacer? La vida de Nehemías no estaba supeditada a ser una persona tan importante. La vida de Nehemías está supeditada en la voluntad de Dios. Su vida está supeditada a la voluntad de Dios. Nehemías estaba desolado, estaba desprotegido delante del rey. ¿No? La poderosa mano de Dios estaba ahí. Y aun cuando él no lo veía, ahí estaba. Nehemías estaba siendo guiado por quién? Por el Espíritu de Santidad, por Dios el Espíritu. No fue una oración inocente, no fue una oración casual. Ahí estaba la voluntad de Dios. Ahí estaba la voluntad de Dios. Este conocimiento, ¿hacia dónde nos tiene que llevar? A lo siguiente. Hay un escritor, él ya tiene 60, 65 años, quizás 70 años, a lo mejor 80 años. Él escribe libros de apologética propiamente, le gusta entonces la filosofía, pero él, contando su testimonio, no tiene mucho que ver con estas cuestiones de la razón. Él dice que se crió en una granja, en los suburbios de una ciudad, y dice que su vida era totalmente banal, ¿no? Un chamaco de 8, 9, 10 años tenía un hermano mayor, y el hermano mayor pone un interdicto y le quita la casa a los padres. Y el interdicto estaba basado en el alcoholismo profundo, el alcoholismo del papá. El papá, cuando estaba sobrio, cuando estaba borracho, llegaba y arremetía golpes con la mano. Dice que el punto de este hombre llegó a odiarlo propiamente a su padre, y llegó muchas veces a amarrarlo en el establo para que se le parara la borrachera y no golpeara a su mamá. Un niño de 10 años más o menos. Así creció él. Él llega a la preparatoria, se va a la universidad, llega a la universidad, muchacho de 18, 19 años, cree que todo el mundo es de él. Entonces va ahí y empieza a ver que hay círculos de cristianos que se reúnen a leer la Biblia. ¿Y sabe cuál era su diversión mayor? Burlarse de ellos. Ay, ahora que el santito, ¿no? Ah, ¿de poco te dicen que no fumes? Y etcétera, etcétera. Usted ya sabe. Bueno, dice que él, sin embargo, pues, no nos quería, pero ahí estaba molestando continuamente. Era su fascinación. En una de esas reuniones, ya como que a una muchacha ya le dijo hasta aquí, se volteó y le dijo, bueno, si tanto no crees en esto, pues demuestra que no es cierto. Si tanto es tu burla, si tanto es tu enojo, demuestra
pero no en base a sentimientos ni a ese tipo de cosas, porque luego existe el ateísmo por resentimiento, que totalmente fuera de cualquier lógica. Entonces él le dice, bueno, está bien, acepto el reto. Se pone a investigar, se pone a leer a estos filósofos que les acabo de mencionar, se pone a leer a otros filósofos y llega con C.S. Lewis. Y C.S. Lewis, que es quien maneja esas tres posturas, pues bueno, lo reta. Llega un punto, dice él, que empezó a leer la Biblia. Dice que la idea de que todo eso era verdad empieza a rondar su mente. Dice que no dormía, que vivía angustiado. Hace que un día, en la soledad de su cuarto, entra, se hinca en su cama y le pide al Señor que venga a su vida y que lo perdone. Dice que su vida comenzó a cambiar de una forma inexplicable totalmente. Y dice, ¿y cómo es que yo sé que mi vida comenzó a cambiar? Porque todo el odio que yo sentía por mi padre se desvaneció. Él en esa época tuvo un accidente que lo dejó postrado en cama porque se lastimó severamente el cuello, y tuvo que regresar a la casa paterna. Su madre ya había muerto y su padre ya se había vuelto a casar, ¿no? Dice que los primeros días el papá no sabía qué hacer, se le quedaba viendo. Hijo, ¿quieres esto? Hijo, esto. Hijo, esto. El padre sigue siendo alcohólico. Entonces, llega el papá un día y le dice, hijo, es que no sé cómo ayudarte. Se voltea y le dice, papá te amo. Dice que el papá salió, escucha cómo el papá está llorando y regresa y le dice, no entiendo cómo es que me puedes amar. Soy borracho, yo golpeaba a tu madre, ¿cómo es que me puedes amar? Y es entonces cuando él dice, no es que yo te ame por lo que yo soy, sino porque Cristo ha cambiado mi vida de tal forma que yo te puedo amar a ti plenamente. Ese día ese hombre entrega su vida al Señor. Desde entonces, desde ese día, no volvió a tomar una copa de alcohol, ni tan siquiera se lo aceptó en labios. Y todos los últimos días de su vida se pasó testificando de aquella persona que había cambiado su vida de tal forma que su hijo y él podían tener una comunión. Ese testimonio, que parecía ser no tan dramático como pudieran ser otras conversiones, pero cualquier conversión es un milagro, porque donde había muerte, el Señor obra con el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo y genera ¿qué? Vida eterna y vida en abundancia. Todas las conversiones son milagrosas. Ese día, ese hombre recibe a nuestro Señor Jesús y es transformado. Previamente su hijo fue transformado, y ese testimonio es común en todos aquellos que hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Por mi bondad, por mi inteligencia. No, por su gracia, por su amor. Y ahora, hermanos, amigos, el Señor requiere lo mismo de ustedes, que quiten a un lado los pretextos de cualquier índole. El Señor está vivo y demanda de ustedes que se arrepientan y que crean. Tú vas a ir como al Señor, como estés. ¿Tú vas a cambiar tu vida? No. El Señor te va a cambiar. Te va a hacer una nueva criatura, y donde había muerte, te va a dar vida abundante y eterna. Vamos a ver.
Señor, te damos tantas gracias por este día. Y ahora, Señor, te suplicamos que tu palabra, Señor, sea efectiva en nuestros corazones. Yo te suplico porque tu Espíritu toque los corazones, que estas personas, Señor, puedan ser obedientes a tu llamado. No más pretextos, Señor. Finalmente, Señor, solamente en ti tenemos vida eterna. Ahora, Señor, yo te suplico, Señor, que todas esas oraciones que luego hacemos, Señor, cortas, efectivas, sean dirigidas por ti, Señor. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la expectativa de ver tu gloria. Y ahora, Señor, te doy gracias también porque en tu palabra, Señor, hemos visto tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu poder, toda tu omnisciencia, Señor. Y te damos gracias porque eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús.